A Isabel Castillo Cervantes, residente del primer año de Radiología en el Hospital Dr. José Eleuterio González. El día de hoy hablaremos de tumores adrenales. Mi maestro asesor para esta clase fue el doctor Matías Salinas Chapa. Y bueno, el contenido para la plática del día de hoy, vamos a ver una breve introducción, vamos a hablar del objetivo de esta clase, vamos a tener un pequeño recuerdo anatómico y hablaremos pues de las diferentes patologías, siendo estas adenoma, mielolipoma, hemorragia, quistes, carcinoma adrenocortical, linfoma y metástasis. Bueno, manera de introducción, pues recordar que la glándula suprarrenal va a estar involucrada por una variedad de enfermedades, incluidos los tumores malignos primarios y metastásticos, siendo estos pues raros, ya que la lesión más comúnmente detectada es el adenoma suprarrenal, el cual pues es benigno, ¿ok? Y pues tenemos otras lesiones, siendo la mayoría benignas, como los mielolipomas, los quistes o secuelas de traumatismos previos, como lo es la hemorragia. Y bueno, el objetivo de esta clase, pues también es muy importante destacar que los incidentalomas suprarrenales se encuentran, variados de la literatura, pero se encuentran en el 3% de las tomografías y conforme va aumentando la edad, también aumenta la incidencia de los incidentalomas, siendo hasta el 10% en adultos mayores. Por lo tanto, el objetivo de esta clase va a ser diferenciar los tumores benignos de metástasis o de tumores malignos primarios. Y bueno, a manera de un breve recuerdo anatómico, pues recordar que las glándulas suprarrenales son dos órganos pequeños con un cuerpo y dos brazos, que están pues en el polo superior de los riñones, siendo la izquierda un poquito más pues anterior y superior que la derecha. Histológicamente pues tenemos pues lo podemos llamar como dos órganos en uno, ya que la corteza va a producir mineralocorticoides para regular los iones en la sangre y la médula va a secretar catecolaminas. Por lo tanto, también las manifestaciones de las diferentes patologías pues van a variar dependiendo de lo que se vea afectado, ya sea que se afecte uno, otra parte o las dos partes. Y bueno, vamos a utilizar este protocolo de abordaje sistemático. Ese es un protocolo para el abordaje por tomografía de las lesiones suprarrenales, los incidentalomas. Entonces vamos a tener las lesiones típicamente benignas. Ay, aquí está, así. Típicamente benignas, que es con las que vamos a comenzar. Estas van a ser pues tumores que midan de 1 a 4 centímetros, son menores a 4 centímetros y que tengan menores a 10 unidades Hounsfield, siendo esto consistente con adenoma, como lo veremos un poquito más adelante, o las diferentes características que podemos ver aquí, que las vamos a ver un poquito en la conclusión y las vamos a ir abordando durante toda pues la plática. Entonces, comenzaremos con las lesiones típicamente benignas, ¿ok? Que como ya mencioné, pues son el adenoma, el mielolipoma, los quistes, hemorragia, calcificaciones benignas y algún incidentaloma que pues hayamos obviamente descubierto por una tomografía inicial y que en los estudios de seguimiento se mantengan estables, sin cambios en la morfología y sin cambios en el tamaño. Entonces, comencemos por el adenoma, que pues es el incidentaloma más frecuentemente encontrado, corresponde hasta el 90% de los incidentalomas. Como ya mencioné, pues en una edad un poquito más temprana, entre los 20 a 29 años, se presenta pues en un 0.14%, pero conforme va avanzando la edad, en mayores de 70 años se puede presentar hasta en un 10%. La mayoría pues son no hiperfuncionales y bueno, la tomografía realmente no nos va a decir, ay, este adenoma si es hiperfuncional o no, pero podemos correlacionarlo si vemos que la glándula suprarrenal contralateral que no está afectada tiene atrofia o está pues sí disminuida de tamaño, pues pudiéramos concluir o pues sí, concluir en que este adenoma es hiperfuncional. Y bueno, el tamaño normalmente va a ser de 2.5 a 4 centímetros. Lo más frecuente, o sea, el 70% de los adenomas va a ser rico en lípidos. Y bueno, la densidad menor a 10 unidades Hounsfield tiene una sensibilidad de un 79% y una especificidad de un 98%. Y pues siendo estos los más comunes, pues bueno, también nos orienta bastante al diagnóstico con una tomografía simple, como lo vamos a ver más adelante. Los adenomas, entonces, pobres en lípidos, por el contrario, van a constituir el 30% de los adenomas y esto va a, dentro del protocolo que les enseñé al principio, va a estar incluido dentro de las lesiones pues no específicas.
ya que pues tienen mayor a 10 unidades Hounsfield, por lo tanto no podemos concluir que sea un adenoma porque pues no tiene la densidad de un adenoma típico rico en lípidos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahí? Pues obviamente realizar una fase venosa a los 60-90 segundos y una tardía a los 15 minutos para poder determinar el lavado. Bueno, los hallazgos por ultrasonido vamos a ver una imagen, obviamente, como lo vemos aquí en la topografía de la glándula suprarrenal, que se ve de bordes bien definidos, redondeada, hipoecoica, y bueno, obviamente pues en la topografía de la glándula suprarrenal, como lo vemos en esta imagen, se va a ver mejor del lado derecho gracias a la ventana acústica hepática. En la tomografía simple, pues lo vamos a ver como una masa bien definida, homogénea, y como ya mencioné, y es bien importante, si tenemos menos de 10 unidades Hounsfield, podemos pues ya concluir el diagnóstico de un adenoma rico en lípidos. Si tenemos un adenoma que es mayor a 10 unidades Hounsfield o una lesión mayor a 10 unidades Hounsfield, mencionaba la literatura entre 20 a 25 unidades Hounsfield, entonces pues vamos a tener que realizar una tomografía con fase venosa a los 60-90 y luego a los 15 minutos. Mencionaba también pues que la tomografía simple es obviamente suficiente para poder diagnosticar un adenoma rico en lípidos, pero si no es así, pues entonces ahora sí, como ya mencioné, vamos a realizar las fases de lavado. Y bueno, axial computarizada en corte coronal, donde vemos pues de manera bilateral estas lesiones pues bien definidas, homogéneas, redondeadas, ¿ok? Aquí pues no tenemos obviamente el ROI para ver la densidad, pero se concluyó, mencionaba el caso, que pues eran adenomas. Y bueno, ¿cómo vamos a calcular o cómo vamos a hablar de que sí sea un adenoma o no? Vamos a hablar de el lavado. Tenemos esta fórmula que vamos a realizar con las densidades que vamos a obtener en la fase simple, en la fase venosa y en la fase a los 15 minutos, la tardía. Si tenemos estas tres fases, entonces podemos hablar de un lavado absoluto. Y si el lavado absoluto es mayor al 60%, entonces pues el diagnóstico es un adenoma. Si no hicimos la fase simple porque se le pidió de entrada una tomografía contrastada y encontramos esta lesión suprarrenal, entonces podemos utilizar la fórmula para el lavado relativo, donde vamos a utilizar la fase venosa portal y la tardía a los 15 minutos, y si resulta en un 40% de lavado, pues entonces diagnosticamos un adenoma. Estas son las fórmulas que pues vamos a usar, donde tenemos para el lavado absoluto, pues usamos las unidades Hounsfield de la fase de los 60-90 segundos, menos la fase tardía a los 15, entre otra vez 60-90 segundos, menos la simple. Y como ya dije, bueno, por 100 y mayor a 60% es diagnóstico de adenoma. Y pues en el lavado relativo vamos a usar la parte de arriba, va a ser prácticamente lo mismo, y en la de abajo pues únicamente lo vamos a dividir entre la fase donde está en 60-90 segundos por 100, y entonces ya si nos da más de 40% hablamos de un adenoma. Es importante también destacar que cuando realicemos o pongamos el ROI, ocupe por lo menos dos terceras partes de la lesión para poder hablar de que la muestra pues es significativa, ¿ok? Y es una evaluación también representativa. Aquí tenemos este ejemplo del lavado relativo, donde vemos una fase venosa a los 60 segundos con unas 73 unidades Hounsfield y luego una fase tardía a los 15 minutos con 36 unidades Hounsfield. Lo ponemos en nuestra fórmula para lavado relativo y nos da un 51%, por lo tanto es consistente con adenoma. Y aquí tenemos otro ejemplo, pues ahora con el lavado absoluto, y pues tenemos 24 unidades Hounsfield, 88 y 49. Lo ponemos en nuestra fórmula y nos da el lavado absoluto de 61%, siendo esto consistente con adenoma. Bueno, hay varios pitfalls porque tumores que muestran porcentajes de lavado absolutos y relativos dentro del rango de adenoma, pues pudieran obviamente simular pues un adenoma, ¿no? ¿Y cuáles pueden ser estos? Pues pueden ser metástasis de tumores hipervasculares, el feocromocitoma y el carcinoma adrenocortical. Obviamente, pues, ¿cómo podemos orientarnos para poder irnos más hacia un diagnóstico o a otro? Pues
sabemos que tiene el paciente pues algún cáncer primario, algún tumor primario, pues nos orienta un poco más hacia metástasis. Para el feocromocitoma, pues obviamente tanto la clínica y también obviamente confirmar con laboratorios, como lo vamos a ver más adelante, también pues nos va a apoyar con el diagnóstico. Y para el carcinoma adrenocortical, ahorita vamos a ver las características que también nos orientan un poquito más, pero siempre es importante tener en cuenta que, pues, si pudiéramos, o sea, que los lavados absoluto y relativo no son, pues, como que definitivos si tenemos otros antecedentes del paciente o si los laboratorios también, pues, nos orientan hacia otro diagnóstico. Y bueno, eso fue de la tomografía. Y en la resonancia, ¿qué es lo que vamos a ver? Va a haber una señal baja intermedia en T1 y T2. La clave va a ser la pérdida de señal, perdón, fuera de fase a diferencia de en fase. Como tenemos aquí tenemos dos imágenes de resonancia en cortes axiales en T1. Esta es una resonancia que está en fase y esta en fuera de fase. Tenemos esta lesión homogénea, bien definida, de bordes, pues sí, también bien definidos, que se ve, que se ve de intensidad intermedia, como ya lo mencioné. Y en T1 fuera de fase vemos una clara pérdida de señal, por lo tanto, pues esto nos orienta hacia que es un adenoma. Ahora hablaremos de lesiones típicamente benignas no adenoma, que pues claro que no va a ser lo más frecuente porque dijimos que los adenomas son el 90% de los incidentalomas, pero bueno, también hay que conocer los diferentes diagnósticos. Hablaremos del mielolipoma, que es un tumor benigno no funcional. Como lo dice su nombre, mielo, compuesto de tejido hematopoyético, y lipoma, pues de tejido adiposo. Este va a constituir del 7 al 15% de los incidentalomas, suele ser unilateral, más frecuentemente en mujeres, y si su tamaño es grande, pues se puede confundir con un lipoma o un liposarcoma, pues esto también podría ser un pitfall de esta lesión. Los síntomas, pues van a ser por efecto de masa, cuando pues están muy aumentados de tamaño, pudieran llegar a ocasionar necrosis tumoral o hemorragia. Y esto va a causar dolor, náusea, vómito o hipotensión. Los hallazgos por ultrasonido, pues vamos a ver, si tenemos una masa ecogénica bien delimitada, entonces nos orienta hacia que es más rico en tejido graso. Si es una masa heterogénea, pues nos orienta hacia que es más un mielolipoma rico en células mieloides. Aquí tenemos pues esta imagen en la topografía de la glándula suprarrenal de bordes pues parcialmente definidos que se ve claramente pues ecogénica y que está causando ahí efecto de masa. Aquí, pues, ¿cuál va a ser el pitfall del mielolipoma? Que si no es tan grande, si no está causando efecto de masa, pues puede que no lo veamos. Y también otra cosa es que, pues, puede ser isoecoico en relación con la grasa retroperitoneal y podemos pensar, pues, que realmente no es nada. Entonces, pues, ahí también hay que tener, pues, mucho cuidado. En la tomografía, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una masa bien definida con densidad de tejidos blandos y grasa de menos de 70 a menos de 90 unidades Hounsfield. Normalmente el 50 al 90% es de predominio graso, el tamaño va a ser de 2 a 10 centímetros, se calcifica en un 24% y el 75% van a tener una pseudocápsula, que esta pseudocápsula en realidad está formada por el tejido de la glándula suprarrenal que está siendo desplazado por la misma lesión del mielolipoma, ¿ok? Pues la pista diagnóstica para esta lesión va a ser una masa adrenal de contenido graso. Entonces, las unidades Hounsfield la verdad es que nos van a apoyar o nos van a orientar mucho hacia el diagnóstico de estas lesiones. Y bueno, pues aquí tenemos esta imagen de una tomografía axial computarizada en corte coronal, donde vemos pues esta masa suprarrenal izquierda de bordes bien definidos, hipodensa, que pues muy probablemente si le pusiéramos un ROI tendría una densidad de tejido graso, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos esta otra imagen, igual de una tomografía axial computarizada, donde vemos pues esta lesión en la topografía de la glándula suprarrenal derecha, donde vemos esta lesión de bordes bien definidos, hipodensa, y vemos, aquí se ve muchísimo más claro el signo de la pseudocápsula que les comentaba, que es prácticamente el tejido de la glándula suprarrenal que está siendo desplazado por el mielolipoma, ¿ok? Y bueno, en la resonancia vamos a ver una tumoración de componente predominantemente graso, por lo tanto, en T1 se va a ver hiperintenso y en secuencias con supresión de grasa vamos a ver una clara pérdida de señal, como lo podemos ver aquí.
Y bueno, pasando a la siguiente lesión típicamente benigna, que no es un adenoma, tenemos el quiste. Pues lo vamos a ver prácticamente como lo estamos viendo aquí por ultrasonido, una lesión pues redondeada, bien definida, pues obviamente anecoica con reforzamiento acústico posterior, pero sí, con reforzamiento acústico posterior aquí me... Ah, bueno, sí. Si hay calcificación, pues obviamente puede dar sombra acústica posterior. Aquí pues el ultrasonido va a ser muy útil para poderlo diferenciar de un quiste adyacente, ya sea renal o pancreático. También pues importante mencionar que no siempre van a ser uniloculares, sino que también pudieran llegar a tener septos. En la tomografía lo vamos a ver como una masa uni o multifocal, homogénea, bien definida, redondeada, con densidad de agua, o sea, ser unidades Hounsfield, y una pared delgada. Si es un quiste complejo, pues puede tener una pared de hasta 3 milímetros. Si es un quiste complicado, pues puede haber aumento en su densidad y puede tener calcificaciones ya sea en anillo, nodular, central o punteado, y esto nos pudiera orientar hacia que ya es un quiste hemorrágico. Normalmente, o sea, el 50% son de menos de 5 centímetros y pueden medir hasta 20 centímetros. Y bueno, aquí tenemos esta tomografía axial computarizada de una mujer de 71 años, donde vemos pues esta masa obviamente redondeada, bien definida en la glándula suprarrenal derecha, donde vemos pues las calcificaciones gruesas que pudieran estar asociados aquí a los quistes. Menciona que ya se realizó la resección de esta lesión y pues fue compatible con un quiste hemorrágico. En la tomografía contrastada, que también nos puede dar varias pistas, pues no vamos a tener un realce central y pudiéramos tener o no un realce de la pared. Las reconstrucciones en coronal pues nos van a ayudar también a determinar si el órgano de origen sí es la glándula suprarrenal en caso de que sea un quiste muy grande. Y bueno, aquí tenemos esta otra imagen de una tomografía en corte axial, donde vemos pues esta lesión igual en el sitio de la glándula suprarrenal izquierda, bien definida, homogénea, donde vemos este pequeño septo también, como mencioné, no siempre van a ser uniloculares, sino que también pueden tener septos, y pues se ve de densidad de agua. Pasando a la hemorragia adrenal, realmente es una condición muy infrecuente. Es más común que se presente en neonatos, ya lo hemos visto en clases anteriores también, es potencialmente catastrófica, por lo tanto, pues es importante diagnosticarlo a tiempo y pues darle un adecuado manejo. Si se afecta más del 90%, pues hay un riesgo aumentado de insuficiencia suprarrenal. Tenemos de dos tipos, traumática y no traumática. La no traumática suele ser bilateral, y se asocia obviamente a coagulopatía, estrés neonatal, tumores adrenales o puede ser idiopática. Y la traumática es unilateral en el 80%, afectando mayormente al lado derecho y debe descartarse obviamente daño a otros órganos, pues por la misma cinemática del trauma. Los hallazgos por ultrasonido van a variar según el estadio en el que estemos documentando la hemorragia adrenal. Si es un hematoma agudo, vamos a ver una lesión hiperecoica que va a tener efecto de masa. Si es un hematoma subagudo, va a tener una ecogenicidad mixta con un área hipecoica central, como lo podemos ver en esta imagen. Tenemos esta ecogenicidad, bueno, esta lesión en la glándula suprarrenal derecha, donde vemos pues que tiene ecogenicidad mixta y el centro pues es más hipoecoico con respecto al resto de la lesión. Y un hematoma crónico, pues ya vamos a ver una lesión anecoica y tipo más quística con calcificación de la pared, por lo tanto, pues también pudiera ser un pitfall de un quiste hemorrágico. Y bueno, por la tomografía vamos a ver aumento de volumen asimétrico de las glándulas, claramente, y sobre todo cuando es traumática, porque ya mencionamos que esa suele ser unilateral. Vamos a tener una atenuación de 50 a 90 unidades Hounsfield, puede asociarse a trombosis de venas renales y vamos a ver el edema de tejidos adyacentes. Como vemos en esta imagen, pues claramente hay una lesión que está aumentando el tamaño o el volumen, pues sí, el volumen de la glándula suprarrenal derecha. Este es un paciente que tuvo antecedente de trauma cerrado y pues vemos que es una imagen heterogénea donde vemos pues también que hay extravasación activa del medio de contraste y también vemos estrías
de la grasa periadrenal. Por lo tanto, pues esto fue consistente con una hemorragia adrenal por secundaria a un traumatismo. Pasando a la hiperplasia adrenal cortical, pues lo vamos a diagnosticar cuando los brazos sean más de 10 milímetros en su grosor y puede involucrar toda la glándula o puede ser hiperplasia nodular. Vamos a ver unos ejemplos más adelante. Cuando es nodular suele ser multifocal y bilateral y se relaciona sobre todo con síndromes clínicos secundarios a hiperproducción hormonal. Hablando de la hiperplasia difusa, los hallazgos por tomografía, pues vamos a ver glándulas que van a estar simétricamente aumentadas de tamaño, con los brazos, como ya mencioné, mayor a 10 milímetros en su grosor, sin evidencia de una masa o un nódulo evidente, como lo podemos ver aquí en esta tomografía, donde se ve claramente que están aumentados de grosor los brazos de la glándula suprarrenal y es de manera bilateral y es difusa, no vemos nada que esté causando como pues la forma de algún nódulo, como lo vamos a ver en la hiperplasia nodular. Vamos a ver glándulas asimétricamente aumentadas de tamaño, por el contrario de la hiperplasia difusa, con presencia de alguna masa o nódulo evidente, como lo podemos ver en esta imagen de la tomografía en corte axial, donde vemos que en las glándulas suprarrenales ambas están afectadas, pero están asimétricas y vemos estos nódulos prácticamente que están dependientes de ambas glándulas, esto correspondiente pues con hiperplasia adrenal cortical de tipo nodular. Ahora pasaremos a las lesiones indeterminadas de 1 a 4 centímetros. ¿Cuándo vamos a decir que una lesión es indeterminada? Cuando tenemos pues una lesión de 1 a 4 centímetros que sean mayores a 10 unidades Hounsfield. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Como ya lo mencionamos, pues realizar una fase venosa a los 60-90 segundos y una tardía a los 15 minutos. Si el lavado absoluto es mayor a 60% o el relativo mayor a 40%, sí, bueno, entonces es un adenoma pobre en lípidos, ¿ok? Si este lavado pues no corresponde a estos porcentajes, entonces ya nos podemos ir hacia los demás diagnósticos como lo son feocromocitoma, metástasis o carcinoma adrenocortical. Las lesiones pues malignas suelen ser mayores a 4 centímetros como lo vemos aquí, entonces vamos a englobar estas patologías, la metástasis y el carcinoma adrenocortical, también como si fueran mayores a 4 centímetros, porque pues el tamaño de la lesión también correlaciona bastante con el riesgo de malignidad, ¿ok? Entonces, bueno, veremos feocromocitoma, metástasis, carcinoma adrenocortical y bueno, el adenoma por lípidos nada más lo puse aquí porque es una lesión indeterminada por las unidades Hounsfield, pero ya hablamos de ello, por lo tanto no tocaré nuevamente el tema. Empezaremos con el feocromocitoma, que es un tumor secretor de catecolaminas que va a surgir de las células cromafines de la médula suprarrenal. Si es extradenal, pues va a ser llamado paraganglioma. Va a estar presente en el 1.2% de los adultos con hipertensión, 53% de los pacientes con feocromocitoma incidental van a tener hipertensión, obviamente pues porque secreta catecolaminas, y se asocia con múltiples síndromes como von Hippel-Lindau, neoplasia endocrina múltiple tipo 2, neurofibromatosis, esclerosis tuberosa y el síndrome de Sturge-Weber. El 10 al 15% de los feocromocitomas son malignos, esto pues es importante destacarlo, y es común que sean más de 3 centímetros al momento del diagnóstico. Por lo tanto, pues entran dentro de nuestro diagrama, dentro del protocolo, como una incidentaloma y pues también por lo mismo de las unidades Hounsfield. Aquí tenemos pues un gráfico de un feocromocitoma típico, que pues es una lesión sólida dependiente de la glándula suprarrenal, bien delimitada y pues es importante destacar que pues tiene también este diagrama señalando pues la hipervascularidad que también suelen tener los feocromocitomas, ¿ok? Entonces, bueno, por ultrasonido, ¿qué es lo que vamos a ver? Tiene una apariencia variable, no siempre se van a ver igual. El 75% se va a ver como una masa sólida, puede también verse pues mixta, sólida y quística o solamente quística. Suele ser iso-hipoecoico en un 75%, hiperecoico en un 25%, obviamente comparado con la corteza renal. Si son tumores pequeños, se van a ver sólidos, bien delimitados con ecos uniformes. Si son tumores grandes, van a verse de ecotextura sólida, heterogénea. Si tienen necrosis, porque pues ya están muy grandes, se van a ver más hipo. Y si tienen hemorragia, se van a ver más hiperecoicas. También pudieran verse homogéneas, pero esto pues depende
de si se ha provocado necrosis o hemorragia. Y en el Doppler color vamos a ver ahorita un ejemplo, pues se va a ver obviamente con aumento del flujo al colocar el Doppler color, más o menos compresión de la vena cava inferior o la vena renal. Entonces, bueno, aquí tenemos esta imagen de un ultrasonido en Doppler color, donde vemos pues claramente esta imagen hipoecoica redondeada en topografía de la glándula suprarrenal y pues claramente tiene aumento del flujo, ¿ok? Entonces, pues bueno, eso también es una característica muy importante del pheochromocitoma. En la tomografía simple lo vamos a ver pues típicamente mayor a 10 unidades Hounsfield. Si tiene hemorragia, pues va a aumentar la densidad y si tiene necrosis puede llegar a disminuir la densidad. Si colocamos contraste, debido a que es un tumor hipervascular, pues va a tener un habido realce. Aquí nuevamente recalco que pues puede ser un pitfall con el adenoma, porque el lavado, al ser hipervascular, pues puede llegar a tener un lavado muy similar al adenoma. Y más del 10% de ellos tienen calcificaciones o quistes en su interior. Entonces aquí tenemos esta imagen de una tomografía contrastada en corte coronal, donde vemos esta lesión pues grande, bien definida, con porciones sólidas que están realzando ávidamente al medio de contraste, y también tenemos áreas hipodensas. Por lo tanto, pues esto correlaciona también con áreas de necrosis en relación pues a un pheochromocitoma. Los hallazgos por resonancia en T1 lo vamos a ver isointenso al músculo e hipointenso al hígado. Y nuevamente varía si hay necrosis o hay hemorragia, ¿ok? En T2 lo vamos a ver clásicamente hiperintenso, o de light bulb. Y en T1 con contraste va a tener un patrón característico de sal y pimienta, como ya lo hemos visto en otras clases también. La sal corresponde al realce del parénquima y pimienta pues por el aumento de los vacíos de flujo vascular, porque pues es un tumor hipervascular. Y aquí tenemos esta resonancia magnética axial en T2, donde vemos pues esta lesión en la glándula suprarrenal izquierda, que tiene es hiperintensa, típicamente con el signo pues de la bombilla que vemos en los pheochromocitomas pues por resonancia. ¿Y cuáles son pues los pitfalls? Como ya mencioné, pueden haber pheochromocitomas pues obviamente mayores a 10 unidades Hounsfield, es lo más típico, pueden simular el porcentaje de lavado del adenoma, y 30% son hipointensos en T2, entonces los pheochromocitomas no siempre van a tener obviamente el signo de la bombilla, como lo acabo de mencionar, pero pues también sí nos orienta bastante si es que lo vemos, pero no lo descarta si no lo vemos. Por estas razones, obviamente, el diagnóstico de pheochromocitoma se tiene que complementar ya sea con medicina nuclear o con confirmación bioquímica, ya sea con metanefrinas libres en plasma o en orina. Y ahora pasaremos a las lesiones indeterminadas mayores a 4 centímetros, que como les mencioné, pues el diámetro máximo es predictivo de malignidad. Si vemos ya lesiones mayores a 4 centímetros, pues es muy probable que sea un carcinoma o metástasis. Aquí pues correlacionar siempre, como ya mencioné desde el principio, con los antecedentes personales del paciente. Entonces las metástasis, las glándulas suprarrenales son el cuarto sitio más común de metástasis hematógenas, después de pulmones, el hígado y los huesos. Los sitios primarios más comunes que metastatizan a las glándulas suprarrenales son el melanoma maligno en un 50%, el cáncer de pulmón y mama en un 30-40% y neoplasias malignas renales y del tracto gastrointestinal en un 10 a 20%. Hasta el 30% de las lesiones adrenales son metástasis en pacientes con antecedentes personales de cáncer. Por lo tanto, es muy importante, obviamente, la historia clínica, indagarlo en los antecedentes del paciente. Por eso es crucial, obviamente, las imágenes de seguimiento en pacientes con antecedentes pues, de cáncer también. Los hallazgos por tomografía pues, van a variar bastante si son metástasis pequeñas o grandes. Es importante pues, recalcar que el lavado suele ser lento, por lo tanto pues, los porcentajes de lavado no van a entrar dentro de los rangos para un adenoma. Las metástasis pequeñas van a ser bien definidas, redondeadas o ovaladas. El contorno de la glándula suprarrenal pudiera llegar a mantenerse. Se van a ver homogéneas con atenuación de tejidos blandos, pueden ser uniobilateral. Es muy raro que tengan necrosis o hemorragia, pues porque son pequeños y pueden simular un adenoma suprarrenal
pobre en lípidos en la tomografía simple, obviamente, y por eso siempre, pues, si queda duda, pues obviamente hay que hacer las fases de lavado, como ya mencioné. Las metástasis grandes pueden ser también uniobilaterales, pero suelen ser más heterogéneas por lo mismo del tamaño, pues obviamente pueden llegar a sufrir necrosis o hemorragia o incluso calcificación por lo mismo del tamaño. Van obviamente a distorsionar la morfología de la glándula suprarrenal, pueden ser irregulares, pueden tener un realce periférico, suelen ser ya sea hiper o hipovasculares y es poco común que tengan invasión de órganos contiguos. Y bueno, aquí tenemos estas dos imágenes de un paciente que tiene obviamente una nefrectomía izquierda por antecedente de carcinoma de células renales, y aquí tenemos pues esta imagen en fase arterial y en fase tardía, donde vemos pues esta imagen en la topografía de la glándula suprarrenal. Pues aquí se ve bien definida, se ve de densidades heterogéneas, donde vemos que tiene realce periférico y en el centro pues se ve hipodensa. Y luego en la tardía, pues más o menos continúa con las mismas características y con un poquito más de llenado. Obviamente por el antecedente del paciente, pues se realizó la resección de esta lesión y fue compatible en la biopsia con una metástasis, ¿ok? Entonces, por eso igual la importancia de correlacionarlo con los antecedentes del paciente, porque eso también pudiera llegar a simular un feocromocitoma necrótico, pues si no tiene este tipo de antecedentes, pues hacer laboratorios para poder llegar a un diagnóstico adecuado. Y aquí tenemos esta otra imagen de ejemplo de una tomografía contrastada en corte axial de una paciente que tiene antecedente de melanoma metastásico, donde vemos pues esta lesión suprarrenal derecha, pues ahí se ve un poco heterogéneo. Pues sí, se ve prácticamente hipodensa y por los antecedentes de la paciente, pues corresponde con, o nos debe hacer sospechar más que nada una metástasis. Por resonancia, si no tiene necrosis o hemorragia, en T1 lo vamos a ver homogéneo e hipointenso, en T2 hiperintenso. Y pues una clave, pues obviamente va a ser que no tiene pérdida de señal en T1 en la evaluación en fase y fuera de fase, que esto pues nos va a ayudar a descartar el diferencial con adenoma o con mielolipoma, ¿ok? Y obviamente lo mismo con los antecedentes. Si tiene necrosis y hemorragia, va a haber aumento de la señal en T1, esto sí, pues tiene hemorragia. Si tiene necrosis, va a haber aumento de la señal en T2. Esto pudiera llegar también a ser un pitfall con el feocromocitoma. Y el aumento de la señal fuera de fase y en FATSAT con T1 va a excluir el adenoma rico en lípidos y el mielolipoma, como ya lo había mencionado también. Y bueno, aquí tenemos esta imagen de una resonancia en coronal en T2. Este es un paciente que tuvo un seminoma testicular y vemos pues esta masa suprarrenal heterogénea con áreas de degeneración quística también y necrosis. Pues la glándula suprarrenal derecha se ve normal. Por lo tanto, pues esto por los antecedentes, lo mismo, pues correlaciona con metástasis. El carcinoma adrenocortical pues tiene un pico bimodal de la primera a la cuarta década, es activo hormonalmente hasta el 55% y pudiera llegar a dar estas manifestaciones, obviamente pues por la secreción hormonal. Si no son funcionales, pues pudieran llegar a ocasionar también síntomas, ya sea como náusea, vómito, plenitud abdominal o dolor en flancos, por efecto de masa, por necrosis o por hemorragia, lo mismo que ya hemos visto. Y por tomografía, ¿cómo lo vamos a ver? Pues va a ser una masa tipo bulking, irregular, suele ser unilateral en el 90% de los casos, con o sin invasión a los órganos adyacentes o ganglios linfáticos regionales. Puede invadir también vena cava inferior y vena renal en un 9 a 19%. La mayoría, como ya mencioné, suele medir más de 6 centímetros al momento del diagnóstico, por lo tanto, nuevamente recalcar que el tamaño también es bien importante y puede tener o no zonas de necrosis, hemorragia o calcificaciones. Y con contraste, pues va a tener un realce heterogéneo periférico con un anillo delgado que va a corresponder a la cápsula, como podemos ver aquí en esta tomografía contrastada en corte coronal, donde vemos pues esta pues enorme masa de la glándula suprarrenal izquierda, pues tipo bulky, heterogénea, que vemos que tiene áreas de realce, pero también tiene áreas hipodensas que también pudieran corresponder con necrosis. Y pues siendo esto tan aparatoso, pues nos debería de orientar hacia un proceso neoformativo.
Por tomografía, el lavado relativo va a ser menor al 40% y va a dar metástasis a hígado, pulmón y ganglios linfáticos y, como ya mencioné, puede invadir vena cava inferior o la vena renal. Y los pitfalls pues pueden tener áreas pequeñas de densidad grasa y el lavado absoluto relativo puede ser similar al adenoma. No suele serlo, pero pudiera llegar a entrar dentro de los rangos. Aquí tenemos pues esta misma imagen que ya describí luego tenemos esta fase venosa donde pues vemos que es una masa nuevamente pues hipervascular con áreas hipodensas que corresponden pues a un carcinoma adrenocortical. Por resonancia vamos a ver pues una masa de intensidad heterogénea como lo estamos viendo aquí, más evidente pues en una resonancia en T1 con contraste. En T2 con FAT-SAT vemos una lesión iso o hiperintensa a la grasa y esto nos puede ayudar para identificar planos de separación con estructuras vecinas. Aquí tenemos esta resonancia axial en T2 con FAT-SAT, donde vemos pues esta masa heterogénea bastante grande que es hiperintensa al hígado. Este tumor también tiene aquí un foco estrellado central mal definido que es hiperintenso con respecto al resto del tumor. Esto pues compatible con un carcinoma adrenocortical. Y por último hablaremos del linfoma, que es un tumor, puede ser secundario o primario, pero es muy poco común. Típicamente es bilateral, el tamaño mayor a 6 centímetros y suele ser una masa redondeada o adreniforme. Los hallazgos por ultrasonido, pues la verdad son muy poco específicos, pero podemos ver masas adrenales hipoecoicas que suelen ser bilaterales, como lo podemos ver, pues aquí esta masa pues ovoidea, parcialmente definida, hipoecoica, nos da ahí un poquito de reforzamiento acústico posterior. Por tomografía con contraste vamos a ver una masa sólida con realce moderado homogéneo, ¿ok? Como lo podemos ver aquí y aquí de manera bilateral, como ya lo mencioné. La tomografía es la herramienta de elección para poder confirmar el involucro adrenal y descartar involucro de órganos adyacentes. Por resonancia, en T1 se va a ver hipo o isointenso y en T2 se va a ver hiperintenso. Cuando colocamos contraste, va a tener un realce moderado homogéneo. Aquí tenemos esta resonancia en T2 de un paciente que tenía malestar general e insuficiencia suprarrenal y vemos pues de manera bilateral masas suprarrenales voluminosas hiperintensas. Y bueno, ya nada más mencionar que hay varios pitfalls también, que son pseudolesiones, que pudieran llegar a confundirse con alguna masa suprarrenal, como son el divertículo gástrico, el fondo gástrico, vaso accesorio, masa hepática exofítica, colon dilatado, lobulación esplénica y un quiste renal en el polo superior. Entonces ya nada más para terminar de concluir, pues la verdad creo que es muy importante tener en cuenta como que este protocolo donde pues si vemos lesiones que son menores a 4 centímetros y tienen características las que ya mencionamos, menores a 10 unidades Hounsfield, que tengan densidad grasa, que tengan densidad de agua sin realce, o que tengan antecedente de algún tipo de traumatismo, o sea, neonatos, pues podemos irnos hacia que sea un tumor típicamente benigno, o también lesiones que están estables. Si tenemos una lesión de 1 a 4 centímetros, pero son mayores a 10 unidades Hounsfield, siempre recordar hacer las fases venosa de los 60 a 90 segundos y tardía a los 15 minutos para determinar el lavado y entonces poder concluir si sea un adenoma o algún otro tipo de lesión y continuar con el abordaje ya sea con bioquímicos o pues obviamente correlacionar con antecedentes del paciente. Y bueno, como conclusión, pues siendo las características de la tomografía, el tamaño, los valores de lavado, si hay calcificación, grasa, hemorragia y qué tipo de distribución tenga, no siempre van a permitir llegar a un diagnóstico definitivo. La atención a estos hallazgos van a proporcionar datos de mucha importancia para poder guiar la interpretación de lesiones suprarrenales y entonces poder pues sugerir la conducta a seguir. Estas fueron mis referencias. Muchas gracias. ¿Una pregunta, comentario?